Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, créanme, toma por sorpresa hasta las empresas más experimentadas del sector de la infraestructura. Hablamos de las disputas de construcción. Ojo, no son simples desacuerdos de oficina sobre un contrato. Son verdaderos laberintos técnicos que exigen una estrategia súper especializada desde el día 1. Así que basándonos en la información proporcionada por los expertos de COMAT, vamos a descubrir exactamente qué marca la diferencia entre un éxito rotundo y un fracaso millonario en estos procesos. ¡Arrancamos! Para que no nos perdamos, esta es nuestra hoja de ruta. 1. El primer error estratégico. 2. El poder del perito técnico. 3. Un tipo diferente de evidencia. 4. Costos y tiempos reales. 5. Navegando las reglas de obra pública. Y 6. Preparación y acción temprana. Bueno, vamos a sumergirnos en esto y ver por qué tratar un conflicto de infraestructura, como si fuera una simple disputa comercial, es un error fatal. Sección 1. El primer error estratégico. ¿Por qué la construcción no es simplemente comercial? A ver, existe una idea muy arraigada, casi un mito corporativo, de que un contrato es un contrato y un arbitraje es un arbitraje, sea de lo que sea. Pero la realidad es otra. Piensan en un arbitraje comercial típico. Ahí nos centramos en interpretar cláusulas, revisar si se pagó una factura, determinar si hubo un incumplimiento, cosas de ese estilo. El árbitro lee el papel, aplica la ley y listo. Pero en la construcción, la realidad te golpea en la cara, porque es física e innegable. Hablamos de miles de toneladas de acero, metros cúbicos de concreto, planos de ingeniería civil y rutas críticas. Un árbitro en este entorno tiene que entender, por ejemplo, cómo una tormenta atípica impactó la ruta crítica del proyecto, o qué pasa cuando el tipo de suelo es totalmente distinto al que se licitó. Si no entienden esa ingeniería, es literalmente imposible que juzguen la disputa de forma justa. Y esto nos lleva directamente a la tesis central de nuestro análisis de hoy. Fíjense en esta frase de los expertos. Prepararse para un arbitraje de construcción como si fuera uno comercial es el primer error estratégico. Es una advertencia que todo equipo legal debería tener enmarcada en la oficina. Si desde el principio el enfoque no reconoce que estamos ante un monstruo altamente técnico, bueno, el caso ya va caminando sobre terreno muy inestable, muchísimo antes de siquiera llegar a la primera audiencia. Pasamos a la sección 2, el poder del perito técnico, el factor decisivo. Como la naturaleza de la disputa es tan técnica, la dinámica de poder dentro de la sala cambia por completo. Ya no gana simplemente quien tenga el mejor argumento legal. Aquí es donde entra, casi con capa de superhéroe, el perito técnico. En serio, no lo vean como un simple asistente o un consultor periférico. El perito es ese puente vital que traduce la realidad de la obra al idioma de las leyes. Pensemos que el árbitro normalmente es un jurista, así que depende totalmente del perito para entender si los hechos técnicos fundamentan o destruyen un reclamo. Su credibilidad, su método impecable y su capacidad para explicar las cosas valen oro puro. De hecho, muchas veces, el impacto del perito supera al de los propios abogados. Si se elige mal aquí, el caso puede darse por perdido antes de decir la primera palabra. Y hablando de peritos, hay un error que increíblemente se repite todo el tiempo en la industria: llamarlos cuando el expediente ya está cerrado. Hacer esto al final del proceso no solo es una falla, es casi sabotearse a uno mismo. Para que la evidencia sirva, para que esté bien armada y sea jurídicamente admisible, el perito tiene que estar ahí involucrado desde el diseño inicial de la estrategia. Tienen que ayudar a construir la narrativa técnica desde los cimientos. Sección 3. Un tipo diferente de evidencia, la montaña de datos. Si creen que un litigio comercial normal genera papeleo, los proyectos de infraestructura redefinen por completo la palabra volumen. Aquí la evidencia es una verdadera avalancha. No son un par de correos electrónicos, son bitácoras de obra con cientos o miles de notas a mano, docenas de versiones distintas de planos, programas de obra que se actualizan constantemente, estimaciones y verdaderas montañas de reportes fotográficos y análisis de ruta crítica. Organizar y presentar todo este universo de información para que un tribunal lo pueda digerir requiere un colmillo técnico legal impresionante. Si un equipo sin experiencia trata de manejar esto, corre el enorme riesgo de que la evidencia termine siendo un caos inútil, o peor, que se vuelva totalmente en su contra. Vamos a la sección 4, costos y tiempos reales, lo que está en juego financieramente.
Toda esta especialización, este nivel de expertos y montañas de datos cuestan dinero, y no poco. Vean estos rangos aproximados para un arbitraje de construcción bajo las reglas de la ICC. Los honorarios de un tribunal de 3 árbitros pueden rozar los $300,000. Los costos legales fácilmente superan el $500,000 en casos complejos, y los honorarios de los peritos técnicos andan por los $150,000. El punto clave de ver estas cifras es entender en la vida real por qué los mecanismos de resolución temprana, como los Dispute Adjudication Boards, resultan ser una opción económicamente brillante frente a estos tremendos gastos. Y al golpe financiero hay que sumarle el impacto del reloj, 18 a 36 meses. Dejemos que ese dato se asiente un momento. Estamos hablando de 1 año y medio hasta 3 años enteros de verdadera parálisis. Son años de recursos inmovilizados, de personal clave distraído en pleitos en lugar de estar en proyectos nuevos, y de muchísima incertidumbre corporativa. Y no olvidemos que si la disputa es extremadamente compleja, esta ventana de tiempo puede alargarse todavía más. Sección 5. Navegando las reglas de obra pública. Matices locales y ejecución. Ahora, aterrizando todo esto en la realidad de México, siempre surge la misma duda. ¿Qué institución nos conviene más, la ICC o el Centro de Arbitraje de México, el CAM? Pues la respuesta es que depende del traje a la medida que necesite el proyecto. El CAM es altamente efectivo, está súper adaptado al derecho mexicano y sus árbitros conocen el terreno nacional a la perfección. Pero por otro lado, la ICC suele ser la favorita si hay partes internacionales involucradas, si se usan contratos modelo tipo FIDIC o si el proyecto trae financiamiento de organismos multilaterales. Ambas son excelentes opciones. El proyecto simplemente dicta cuál herramienta usar. Otra pregunta fundamental: la obra pública. ¿Qué pasa cuando el Estado es una de las partes? ¿Se puede ir a arbitraje? La respuesta es sí. El artículo 98 de la Ley de Obras Públicas lo permite. Pero atención aquí, hay una restricción gigantesca. Es ilegal someter a arbitraje temas como la existencia, la validez o la rescisión del contrato. Esas materias son intocables para un árbitro y le tocan exclusivamente a los tribunales administrativos del Estado. Así que al diseñar esta cláusula se requiere una precisión de cirujano para evitar sorpresas y nulidades. Claro, de nada sirve pelear años y ganar si al final no puedes cobrar. ¿Se pueden ejecutar los laudos en México? Totalmente, gracias a que el país es parte de la Convención de Nueva York de 1958 y a que tenemos un marco sólido en el Código de Comercio, hacer valer este fallo es una realidad absoluta. Y la verdad, muy a menudo resulta ser un proceso bastante más predecible y rápido que intentar cobrar una sentencia de un juzgado ordinario. Llegamos a la última parte, sección 6, preparación y acción temprana, construyendo ventajas estructurales. Viendo lo caro, lo largo y lo masivo que es este proceso, la única conclusión lógica es anticiparse. La verdadera preparación para un arbitraje no empieza el día que llega la demanda, empieza en la obra, con las botas puestas. Las empresas que lideran el sector tienen radares de alerta temprana, documentan y organizan su evidencia metódicamente mientras las máquinas siguen trabajando. Hablan con los testigos clave cuando los recuerdos están frescos, no años después. Y súper importante, dejan por escrito sus posiciones contractuales en el momento exacto en que notan que algo se desvía. Ese expediente blindado es su mejor armadura si el conflicto escala. Para cerrar este análisis, los dejo con una pregunta bastante provocadora. Piénsenlo seriamente. Si mañana mismo estallara un conflicto monumental en su proyecto de mayor escala, ¿está su expediente verdaderamente preparado para resistir el bombardeo técnico de un arbitraje de construcción riguroso? ¿O apenas les alcanzaría para una simple discusión comercial? Comprender esta diferencia fundamental hoy y asegurar asesoría especializada a tiempo es, sin exagerar, lo que va a definir el futuro financiero de la infraestructura que construyen. Muchísimas gracias por acompañarnos y sigamos explorando cómo blindar estos proyectos con el mayor nivel estratégico.